En esta presentación nos vamos a ocupar de algunos conceptos básicos de lo que se denomina lingüística saussuriana. Como habíamos visto al inicio de la materia, un breve recorrido por el desarrollo de los estudios sobre el lenguaje. Habíamos visto que en un principio existe un periodo denominado gramática tradicional que está ubicado en lo que se denomina siglo V a.C., que son las primeras reflexiones sobre la gramática. Luego habíamos visto que había otro gran periodo denominado filología comparativa, un periodo muy interesante porque es un periodo donde se empiezan a comparar las lenguas, es un periodo ubicado en lo que es el siglo XIX, y en ese periodo se destaca sobre todo por la idea de encontrar una lengua madre, ¿sí? De la cual partían todas las lenguas conocidas hasta el momento. En ese contexto, ¿sí? Hay un autor que se destaca, que es Ferdinand de Saussure, y que es un autor que da origen a lo que se denomina lingüística moderna y que surge en el siglo XX. Ahora vamos a ver por qué. Ferdinand de Saussure fue un filólogo suizo que nació en 1897 y falleció en 1913, que daba clases en la Universidad de Ginebra, y sus primeros estudios se relacionan obviamente con lo que es el campo de la filología comparativa. Saussure dictó un curso en la Universidad de Ginebra entre los años 1906 y 1911. Él nunca elaboró un libro acerca de sus conceptos teóricos, sino que lo que se conocen como todos aquellos aportes de Saussure son producto, ¿sí?, de una publicación póstuma que se realiza en 1916, que se denomina Curso de Lingüística General, y que está realizada por dos alumnos, ¿sí?, que, digamos, plasman la teoría de Saussure a partir de los apuntes que han tomado en sus cursos. Las ideas de Saussure sirven para el inicio y posterior desarrollo de lo que se conoce como la lingüística moderna del siglo XX. De hecho, a él, metafóricamente, se lo denomina el padre de lo que es la lingüística estructural, ¿sí? La primera edición en español de este curso nos llega en 1945. Entonces, como veníamos mencionando, Saussure era un filólogo comparativo, ¿sí? Que, digamos, reacciona en contra de lo que era la reconstrucción de lenguas y plantea la necesidad de empezar a considerar la lingüística como una ciencia, y para ello elabora una serie de conceptos. Entonces, volvemos a repetir, teníamos el periodo de la gramática tradicional, el periodo de la filología comparativa y luego la lingüística moderna, ¿sí?, que es donde va a desarrollar Saussure todo su cuerpo de conceptos. Saussure parte de la idea de que la lengua no puede ser estudiada en relación a otras lenguas, sino que, o en su comparación, sino que tiene que existir una disciplina propia que se ocupe específicamente del lenguaje, ¿sí? En el periodo en el que Saussure desarrolla su teoría, otras disciplinas también estaban definiendo sus objetos de estudio, quiere decir que no era esto algo ajeno al contexto. Entonces, lo que propone Saussure es el estudio específico del lenguaje, y para ello, ¿sí?, desarrolla un cuerpo específico de conceptos. Esos conceptos son fundamentales porque dan idea de la complejidad del pensamiento que desarrolla Saussure y de la necesidad de plantear un estudio que sea específico del lenguaje y que no esté relacionado con otras disciplinas o con otros elementos. Si bien la teoría de Saussure obviamente después es revisada, se revisan muchos de sus conceptos, fue un planteo complejo que se diferenció de lo que se venía haciendo hasta el momento, y por eso mismo se lo considera como una etapa distinta dentro de los estudios lingüísticos. Bien, el principal concepto que maneja Ferdinand de Saussure es que la lengua es un sistema complejo de signos, ¿sí? Cuando habla de sistema, habla de un conjunto de signos que forman parte de la lengua.
y a partir de esa idea de sistema que es central para la lingüística moderna, ¿sí?, construye determinados conceptos. Saussure lo que busca en esta línea es, digamos, alejarse del estudio histórico que estaba relacionado con otras cuestiones y acercarse entonces a este estudio específico del lenguaje. Y para ello considera, en primer lugar, que la lengua es un sistema de signos. Bien, ¿cuál es ese cuerpo de conceptos sobre el que Saussure se apoya? Sobre la diferencia entre lengua y habla, la diferencia entre significado y significante en relación con el signo, en las relaciones sintagmáticas y asociativas o relaciones sintagmáticas y paradigmáticas, y sincronía y diacronía. Vamos a ver a continuación, vamos a desarrollar cada una de estas formas, ¿sí? Bien, el primero habla Saussure de la diferencia entre lengua y habla, ¿sí? En realidad él habla del lenguaje como un fenómeno general, que el lenguaje tendría un aspecto individual y un aspecto social, dice Saussure. El lenguaje para él es la cristalización la cristalización social por el uso común, ¿sí? Bien, y ahí distingue entre lengua y habla. Para Saussure, la lengua es la suma de imágenes verbales acumuladas en todos los individuos, ¿sí? Y esa lengua se apoya en una práctica individual que es el habla. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces la lengua, digamos, existe en cada individuo, pero no está completa en ninguna, porque yo solamente la podría ver en la masa. Entonces, en este cuadrito se resumen algunas cuestiones. Revisemos nuevamente. Para Saussure entonces el lenguaje sería algo universal, ¿sí? Y dentro del lenguaje se diferencia entre lengua y habla. En la lengua sería social, exterior al individuo, ¿sí?, que por sí solo no puede modificarla y es un contrato establecido por la comunidad. Y se aprende, ¿sí? No es innata. Es un producto que cada individuo registra pasivamente. ¿Qué significa esto? Que mientras habla va llenando un tesoro que es la lengua. Y está localizada en la parte psíquica, donde el concepto se asocia a la imagen acústica, que es el sistema de signos, que es lo que vamos a ver a continuación. Por su parte, el habla es individual, es una ejecución individual del sistema virtual, que es la lengua, y depende del individuo, ¿sí? Es un acto individual de voluntad e inteligencia. Y es concreta, ¿sí?, a diferencia de la lengua. Esto da lugar, dice Saussure, a dos disciplinas, ¿sí?, que son la lingüística de la lengua, ¿sí?, y la lingüística del habla. En virtud de la importancia que tenía para Saussure ocuparse de aquellos fenómenos que sean específicos del lenguaje, como un sistema de signos, ¿sí?, Saussure se va a ocupar del estudio de la lengua y va a dejar de lado el estudio del habla. Por su parte, y lo que es fundante en la teoría de Saussure, es el concepto de signos. ¿Por qué? Porque para Saussure la lengua es un sistema de signos, ¿sí? Es un sistema de signos, esa lengua que él diferencia del habla. Bien, ¿qué es un signo? Para Saussure, un signo está compuesta, es una construcción binaria, ¿sí?, que está compuesta y relacionada por dos elementos. Por un lado, dice Saussure, el signo no es una cosa y un nombre, ¿sí? No es un árbol y un nombre, como el ejemplo que tengo acá, sino que el signo es una relación que se establece entre un concepto y una imagen acústica. ¿Qué sería un concepto? Bueno, el concepto sería un significado que yo tengo de algo, ¿sí? Y la imagen acústica sería la huella psíquica que yo tengo de ese concepto. Ahora vamos a ver que Saussure prefiere no mantener estas denominaciones de concepto de imagen acústica, sino que elige asociar dos denominaciones más específicas para esta misma idea, que es la de significado y significante. ¿Qué dice Saussure? Bueno, que frente a un objeto yo tengo un
significado, que es el concepto mental. En este caso, por ejemplo, vemos una manzana y es una fruta, una manzana, algo que da salud, una tentación, dice, ¿sí? Ese es el significado, el concepto mental que yo tengo en mi cerebro. Pero después hay un significante, ¿sí? Que es la existencia física, la palabra, ¿sí? Esa palabra que es manzana. Entonces, yo ahí tengo dos elementos, que es significado, ¿sí? Por un lado, y significante por el otro. En este caso, entonces, Saussure lo que propone es denominar a la imagen acústica significante y al concepto significado. Y a toda la totalidad, ¿sí? a esa imagen de significante más significado o significado más significante, la denomina signo. Es interesante analizar esta idea de signo en relación con los conceptos de sustancia y forma y de lengua. Saussure lo que dice es que hay una masa de ideas confusas, ¿sí? Que está señalado por esas especies de olas, digamos, que se ven en la imagen, y que esas ideas confusas están atravesadas por sonidos. Entonces, ¿qué? Lo que hace la lengua es dar forma, ¿sí? A esa sustancia que es amorfa. ¿Se entiende? Vamos a ver la siguiente imagen. Entonces, nosotros habíamos dicho que Saussure propone denominar a la imagen acústica significante y al significado, ¿sí? Al concepto, es decir, significado. Y que todo eso hace una totalidad. Lo que dice Saussure es que esa articulación de significado significante da lugar a una forma, ¿sí? A una forma y no a una sustancia, porque la sustancia sería esa masa amorfa. En cambio, la forma es ese segmento articulado por la lengua. Es decir, la lengua no tiene como función crear un medio fónico material para la expresión de ideas, sino que la función de la lengua es segmentar esos miembros lingüísticos donde se fija una idea en un sonido y donde un sonido se hace signo de una idea. ¿Sí? Él dice, bueno, lo compara como una hoja de papel donde el pensamiento es el anverso y el sonido es el reverso y no se puede cortar uno sin el otro. Para Saussure, el signo tiene dos características fundamentales, una de las cuales ya la habíamos visto, la arbitrariedad y la linealidad. Nosotros habíamos visto que la arbitrariedad era la idea de que los elementos que constituyen la lengua no representan ni geográfica ni físicamente nada que tenga que ver con el objeto que representan, ¿sí? Entonces, esa es una característica de la lengua que nosotros habíamos visto oportunamente. En este ejemplo tenemos, por ejemplo, la palabra pez y pescado en español, que significa dos cosas distintas, pero que no está relacionado con el objeto. Y en inglés se dice fish y se refiere a dos palabras. ¿Sí? Fíjense qué interesante para algo que vamos a ver ahora a continuación que tiene que ver con el valor, ¿sí? En español decimos pez, pescado y en inglés se dice fish. O sea, la relación que hay entre esas palabras y el mismo objeto, ¿sí? Es arbitraria porque no está relacionada. Cuando nosotros hayamos tratado el concepto de arbitrariedad en relación a justamente los rasgos del lenguaje, habíamos visto que, por ejemplo, en este caso, ballena es una palabra corta, pero que define un objeto muy grande, y microorganismo es una palabra muy larga que define algo muy pequeño. Entonces, esto muestra que no hay relación entre los objetos, ¿sí? Y las formas lingüísticas con las que esos objetos son representados. Esa es la idea básica de Saussure. La idea de la linealidad, por su parte, es una idea que también en algún momento habíamos señalado y que tiene que ver con esta idea de que los signos se desarrollan en forma lineal, es decir, yo no puedo alterar el orden de los signos porque siempre se van a desarrollar en una sucesión. Y fíjense en la imagen que si esos signos aparecen superpuestos, no se entiende. Por lo tanto, siempre los signos se van a dar en sucesión, ¿sí? Por otro lado, y con respecto también a los signos, Saussure dice que la lengua es un sistema de valores puros, ¿sí? Y eso se relaciona con la arbitrariedad, ¿sí? No son valores relativos en relación con cada uno de los elementos, sino que valen en relación a lo que son por sí mismos, ¿sí? Es una valoración de tipo negativa. En este caso,
Saussure analiza el valor de las unidades lingüísticas considerándolas de sus aspectos de cada signo, está limitado por la presencia de otro y se define por los elementos en los cuales se opone, ¿sí? Nosotros veíamos recién el ejemplo de pez y pescado. En español necesitamos dos palabras para definir cuando el animal está vivo y cuando está muerto. Pero sin embargo, en inglés existe un solo elemento que es fish y se refiere al animal vivo y muerto. Entonces, ahí se ve el sistema de valores puros. ¿Por qué? Porque en un caso tengo dos palabras para referirme a dos conceptos, pero para en el otro tengo una palabra para referirme también a dos conceptos. Entonces, cada signo se ve en relación a su sistema de lengua. Si vemos este ejemplo, ¿sí? Vemos lo mismo. Por ejemplo, bat se opone a cat por un solo elemento, ¿sí? Y lo mismo sucede con mat. Y fíjense que se relaciona con tres conceptos distintos. Y esto es el concepto de valor, ¿no? Donde cada elemento adquiere relación en función del sistema de valores en el que está inserto. Entonces, el valor es negativo y diferencial. Digamos, lo fundamental es que no se confunda, en este caso, bat con cat ni con mat, ¿sí? O sea, tienen un valor dentro del sistema y eso es el valor que los hace justamente valores puros. Por otra parte, Saussure también plantea un concepto que es el de relaciones sintagmáticas y relaciones paradigmáticas, es decir, cómo entran en relación los signos. Vamos a ver ahora cada una de estas relaciones. Las relaciones sintagmáticas son relaciones que se dan en presencia, ¿sí? Son un conjunto de elementos que se combinan para formar unidades mayores. De aquí parte el concepto de sintagma que ha sido desarrollado en la materia. Yo tengo un sintagma como la araña tiene patas y tengo un sintagma nominal que es la araña, cuyo núcleo es araña, tengo la, que es un especificador, después tengo un sintagma verbal que es tiene patas, ¿sí? Y adentro de ese sintagma verbal tengo un sintagma nominal que es patas. ¿Sí? Esas relaciones sintagmáticas son las relaciones entonces que se dan en conjunto de elementos que se van combinando para formar unidades mayores. Acá vemos cómo un sintagma nominal se combina con un sintagma verbal. Ahora bien, hay otro tipo de relaciones, ¿sí? Que son las relaciones paradigmáticas, que ya no tienen que ver con lo que está en presencia, sino que es un conjunto de elementos que está, dice Saussure, in absentia, ¿sí? No está presente y que pueden sustituirse entre sí en un contexto dado. Es decir, están fuera de la lengua. Son las palabras que ofrecen algo en común, que se asocian en la memoria y forman grupos por algún criterio. Por ejemplo, vamos a ver en los gráficos, ¿sí? Vemos hormiga. Yo tengo un lazo asociativo, por ejemplo, con otros insectos, araña, mosca, zancudo, cigarra. Pero si miramos en el cuadro 2, los lazos asociativos se pueden establecer por distintos criterios. Yo puedo decir, por ejemplo, la palabra confianza y están asociados por el significado del lexema, confiable, confiado, confianzudo. Pero también puedo asociar la palabra confianza con el tipo de morfema, en mi cabeza estoy hablando, ¿no? Alianza, fianza, crianza. Pero también lo puedo asociar por el significado contrario, ¿no? Esperanza, desconfianza, o también por el sonido, confianza, panza, lanza, avanza, ¿sí? O sea, el lazo asociativo es muy variable. Entonces, una cuestión es las relaciones sintagmáticas, que son relaciones que se dan in presentia, ¿sí? Y que tienen que ver con los sintagmas, y otras son las opciones que yo tengo en la lengua para ir, digamos, configurando distintas asociaciones en la memoria que van a formar distintos grupos. Por último, ¿sí? Saussure plantea un concepto muy interesante, que es el concepto de sincronía y diacronía. La lingüística del siglo XIX, ¿sí? Como habíamos visto, la filología comparativa, era una lingüística de carácter histórico. Digamos, lo que se buscaba era agrupar las lenguas en familia. La lengua más conocida es la familia indoeuropea, ¿sí? Se basaban en evoluciones independientes a partir de un origen común. Saussure lo que hace es contraponer las perspectivas diacrónica y sincrónica en lo que es la investigación del lenguaje. La investigación diacrónica era la investigación que desarrollaban los filólogos comparativistas, ¿sí? Era una
investigación evolutiva, estudiaban la evolución de la lengua a través del tiempo, ¿sí? En cambio, lo que se propone Saussure es lo que se denomina lingüística sincrónica o descriptiva, ¿sí? Que es el modo en que se emplea la lengua en una comunidad determinada en un momento determinado. En este gráfico está claramente explicado, ¿sí? Cómo es la diferencia entre sincronía, el eje sincrónico y el eje diacrónico. En el eje sincrónico se estudia la lengua en un momento dado. En cambio, en el eje diacrónico, ¿sí? Se estudia la lengua en su evolución, es decir, en su evolución histórica. Por último, nos vamos a referir a cuáles son las consecuencias que se derivan de la teoría de Saussure, ¿sí? Y una de las más importantes es la de haber separado la lengua del habla, es decir, el lenguaje de su uso, de su contexto, dejando de lado el contexto social, ¿sí? Para centrarse específicamente en el estudio de la lengua. La teoría de la lengua como lengua social fue dejado de lado, obviamente, por muchos de sus seguidores que enfatizaban justamente lo que se denomina la lengua como sistema. De lo que es los seguidores de Saussure, ¿sí? Se desprenden dos grupos, que uno es el Círculo Lingüístico de Copenhague y otro es la Escuela de Praga, ¿sí? Que ustedes van a ver en las materias que siguen en la carrera.